Hay un tipo de caída espiritual que no hace ruido cuando empieza, porque se disfraza de fortaleza. Se llama orgullo, y es tan peligroso que puede vivir dentro de una persona que ora, que asiste, que habla de Dios, y aún así estar alejándola de él sin que lo note. La Biblia no suaviza esto. Lo dice con una claridad que incomoda. Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. No dice que los ignora. No dice que los espera pasivamente. Dice que los resiste, como si hubiera una oposición directa entre Dios y ese estado del corazón. Y eso debería hacerte pensar. Porque no se trata de errores evidentes. Se trata de algo mucho más silencioso. Un orgullo que no grita, pero dirige. Que no se muestra, pero gobierna decisiones. Que no siempre dice soy mejor que otros, pero lo vive en lo interno. Y si te quedas hasta el final de este mensaje, vas a entender cómo ese orgullo se forma sin que lo notes, cómo se esconde incluso en personas espirituales, y cómo puede detener el fluir de la gracia sin que te des cuenta. No es un mensaje para condenar, es un mensaje para despertar. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no hablamos de apariencia espiritual. Hablamos de lo que ocurre en lo invisible del corazón. Y en los comentarios, quiero leerte. ¿Qué otros temas te gustaría ver? Ahora escucha esto. Hay un tipo de altura que no se ve en la estatura, sino en la actitud. Un hombre puede estar de rodillas en oración, y aún así tener un corazón elevado. Puede hablar de Dios, y al mismo tiempo depender más de sí mismo que de Él. Puede hacer cosas correctas, pero con una raíz incorrecta. El orgullo no siempre dice no necesito a Dios. A veces dice algo mucho más sutil, puedo con esto solo. Y ahí comienza el peligro, porque el orgullo no siempre aleja a la persona de la religión, pero sí puede alejarla de la dependencia real de Dios. Y cuando eso ocurre, la conexión se debilita sin hacer ruido, como una cuerda que se va deshilando poco a poco. Por fuera parece firme, por dentro ya está frágil. Y un día, sin aviso, se rompe, no por un golpe fuerte, sino por desgaste invisible. Así trabaja el orgullo oculto, sin prisa, sin ruido, sin alertas evidentes, pero con un destino claro, desconectar el corazón de la dependencia de Dios. Por eso este tema no es opcional, es vital, porque puedes estar avanzando en muchas áreas, y retrocediendo espiritualmente sin notarlo. Y lo más inquietante es esto. El orgullo rara vez se reconoce a sí mismo. Siempre se disfraza de algo más. Fuerza, madurez, experiencia, autocontrol, independencia. Pero Dios no mira las etiquetas. Mira el corazón. Y donde hay orgullo oculto, ahí empieza una resistencia invisible entre el alma y la gracia. Una resistencia que no hace ruido, pero cambia todo. El orgullo oculto no comienza con una gran decisión. Comienza con pequeñas inclinaciones del corazón, un pensamiento sutil de autosuficiencia, una leve sensación de yo puedo resolver esto sin ayuda, una reacción interna cuando alguien corrige, y en vez de recibirlo, se defiende. No siempre es visible, a veces ni siquiera es consciente, pero va formando una estructura interna, como una arquitectura invisible que sostiene la identidad de la persona sin que se dé cuenta. Jesús tocó este tema de forma directa cuando habló del fariseo que oraba de pie. Gracias porque no soy como los demás. No estaba pidiendo nada. No estaba buscando a Dios. Estaba afirmando su propia superioridad moral. Y lo más peligroso es que, exteriormente, era una oración. Pero interiormente era una exaltación del yo. El orgullo puede infiltrarse incluso en lo espiritual. En la manera de orar. En la manera de servir. En la manera de hablar de la fe. Un joven puede comenzar su camino espiritual con humildad sincera, pero con el tiempo, si no hay vigilancia interior, puede empezar a compararse. Yo sí hago esto. Yo sí entiendo esto. Yo no soy como aquellos. Y sin darse cuenta, la comparación se convierte en alimento del orgullo. Un aprendiz de alfarero observaba a su maestro trabajar el barro. El maestro no hablaba mucho, solo moldeaba. Con calma, con precisión, con paciencia. El aprendiz, en cambio, quería impresionar. Quería demostrar que ya sabía. Un día intentó hacer una pieza solo, pero el barro no respondió como esperaba. Se rompió, se deformó, se deshizo.
El maestro solo lo miró en silencio y dijo: el barro no se moldea donde hay rigidez en las manos. El aprendiz entendió algo profundo sin que se le explicara directamente. Cuando hay dureza en quien quiere formar, el material no responde. Así funciona el corazón delante de Dios. El orgullo endurece las manos interiores. Y cuando el corazón se endurece en autosuficiencia, deja de ser moldeable. Dios no deja de estar presente, pero la respuesta del alma cambia. Ya no hay entrega. Hay control. Ya no hay dependencia. Hay dirección propia. Ya no hay rendición. Hay cálculo. Y eso parece madurez. Pero en realidad es desconexión progresiva de la gracia. Porque la gracia no fluye hacia lo que se eleva en sí mismo. Fluye hacia lo que se humilla. Por eso la Escritura dice que Dios da gracia a los humildes. No porque favorezca a una personalidad, sino porque la humildad mantiene abierto el canal de dependencia. El orgullo, en cambio, lo bloquea. Y lo más sutil del orgullo oculto es que puede coexistir con actividad espiritual. Puedes seguir leyendo la Biblia. Puedes seguir orando. Puedes seguir sirviendo. Pero si el corazón se ha elevado internamente, todo eso puede volverse actividad sin dependencia. Y ahí ocurre el mayor engaño. Creer que estar activo espiritualmente es lo mismo que estar alineado con Dios. No lo es. Porque Dios no solo mira lo que haces. Mira desde dónde lo haces. Desde la dependencia. O desde la autosuficiencia disfrazada. El orgullo oculto tiene una característica peligrosa. No siempre se siente como orgullo. A veces se siente como seguridad. Como claridad. Como firmeza. Incluso como tener razón. Pero en el fondo, lo que lo define no es la convicción, sino la falta de humildad para ser corregido. Una persona puede estar completamente segura de algo y aún así estar espiritualmente ciega en esa área. Y ahí es donde el orgullo se vuelve sutil, cuando la seguridad reemplaza la dependencia de Dios. Proverbios dice que antes del quebranto viene la soberbia. No porque el quebranto sea castigo automático, sino porque el orgullo, tarde o temprano, choca con la realidad. Y cuando choca, se rompe. Un hombre viajaba con un mapa antiguo creyendo que conocía bien el camino. Había hecho ese recorrido varias veces antes. Confiaba en su memoria más que en las señales nuevas del camino. Ignoraba los desvíos. Ignoraba los avisos. Pensaba que todo seguía igual. Pero el terreno había cambiado. Había rutas nuevas. Obstáculos nuevos. Señales nuevas. Y mientras más confiaba en lo que ya sabía, más se alejaba sin notarlo. No era ignorancia. Era exceso de confianza en su propia experiencia. Así actúa el orgullo espiritual. Te hace confiar más en lo que ya sabes que en lo que Dios está mostrando ahora. Y eso es extremadamente peligroso. Porque la relación con Dios no es solo recuerdo. Es dependencia diaria. Un corazón humilde dice: Señor, guíame hoy. Un corazón orgulloso dice: ya sé cómo hacerlo. Y esa diferencia parece pequeña, pero cambia toda la dirección. Jesús confrontó este tipo de corazón cuando habló de los que creían ver, pero eran ciegos. No porque no tuvieran información espiritual, sino porque habían cerrado la posibilidad de ser enseñados. El orgullo no solo rechaza a otros, también puede rechazar la instrucción de Dios de forma indirecta, a través de la resistencia interna, a través de la justificación constante, a través de la incapacidad de detenerse y reconsiderar. Un corazón así no necesita negar a Dios abiertamente, solo necesita dejar de depender de Él en la práctica. Y eso puede ocurrir en medio de una vida aparentemente correcta. Por eso es tan engañoso, porque no siempre se manifiesta como pecado evidente, se manifiesta como autosuficiencia espiritual, como la sensación de que ya no necesito ser guiado tanto, como la idea de que ya he entendido suficiente. Pero la vida con Dios nunca fue diseñada para funcionar desde el ya lo sé todo, sino desde el Señor, sigo necesitando ser guiado. Un niño pequeño no deja de necesitar a su padre porque ya aprendió a caminar. Sigue necesitando dirección, protección, corrección, presencia. Pero el orgullo espiritual intenta construir una independencia prematura. Y en esa independencia falsa, el alma se expone a decisiones sin cobertura, sin sensibilidad, sin ajuste constante a la voluntad de Dios. Por eso el orgullo es tan serio espiritualmente, no porque haga ruido, sino porque silenciosamente cambia la fuente de dirección.
Ya no es Dios guiando al corazón, es el corazón guiándose a sí mismo. Y cuando eso ocurre, la persona puede seguir avanzando, pero ya no necesariamente en alineación con Dios, sino en la dirección de su propia percepción. El orgullo oculto también se manifiesta en algo muy difícil de detectar, la incapacidad de recibir corrección sin sentir ataque. No siempre se trata de rechazar la verdad. A veces se trata de cómo reacciona el interior cuando la verdad llega. Un corazón humilde puede ser confrontado y quedarse en silencio, reflexionar, ajustar. Un corazón orgulloso, en cambio, se activa internamente como si estuviera siendo amenazado. Justifica, se defiende, busca razones, o simplemente se cierra. Y lo más peligroso es que puede hacer todo eso sin decir una palabra. Jesús tocó este punto cuando habló de aquellos que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Porque el orgullo no solo quiere tener razón, también quiere preservar una imagen, una reputación interna, una percepción de yo estoy bien. Y cuando esa imagen se ve amenazada, el corazón reacciona. Un joven puede escuchar una corrección espiritual, en lugar de preguntarse ¿qué debo cambiar? Automáticamente piensa no me entienden. Y ahí ocurre algo sutil, la defensa se vuelve más importante que el crecimiento. Un alfarero observaba cómo la arcilla se comportaba bajo sus manos. Había piezas que respondían fácilmente, se dejaban moldear sin resistencia, pero otras tenían pequeñas burbujas de aire dentro. Cuando él presionaba, esas burbujas hacían que la pieza se agrietara. No era la presión el problema, era lo que estaba oculto dentro. Así funciona el orgullo. No siempre es visible desde fuera, pero cuando llega la presión de la corrección, lo oculto sale a la superficie, y lo que estaba escondido en el interior determina la respuesta. Una persona puede hablar de humildad, puede incluso desear ser mejor, pero si dentro hay orgullo oculto, la corrección no produce transformación, produce resistencia, y esa resistencia, si se repite con el tiempo, crea distancia. No una distancia emocional solamente, sino una distancia espiritual, porque el corazón deja de estar moldeable. Y lo que deja de ser moldeable deja de ser transformado. La Escritura dice que Dios guía a los humildes en justicia, no porque los humildes sean perfectos, sino porque son enseñables, porque están abiertos, porque no han cerrado la puerta a la instrucción. El orgullo, en cambio, cierra esa puerta sin darse cuenta, y lo hace de forma gradual. Primero rechaza lo incómodo, luego cuestiona lo que no encaja con su percepción. Después justifica sus propias decisiones como superiores, hasta que, sin notarlo, deja de estar en posición de ser guiado. Y eso es lo más delicado del orgullo espiritual. No siempre rompe la relación con Dios de inmediato, pero altera la forma en que la persona recibe de Él. La voz de Dios sigue estando, la dirección sigue disponible, la gracia sigue fluyendo, pero el corazón orgulloso empieza a filtrar lo que acepta, y ese filtro no es neutral. Siempre favorece al yo. Siempre protege la imagen. Siempre evita la incomodidad. Con el tiempo, ese filtro se vuelve tan natural que ya no se percibe. Y la persona cree que está escuchando a Dios, cuando en realidad está escuchando una versión de Dios adaptada a su propio criterio. Por eso el orgullo oculto es tan sutil, porque no siempre dice no necesito a Dios. A veces dice algo mucho más difícil de detectar. Dios me entiende tal como estoy. Y aunque esa frase puede ser verdadera en el sentido de su amor, también puede convertirse en excusa para no cambiar. Y ahí es donde el orgullo se esconde mejor, en la espiritualidad sin transformación. El orgullo oculto no solo afecta la forma en que una persona recibe corrección, también altera la manera en que ve a los demás. Sin darse cuenta, el corazón comienza a establecer niveles internos, comparaciones silenciosas, evaluaciones constantes, sensación de superioridad sutil. No siempre se expresa en palabras. A veces solo se siente en el interior. Un pensamiento rápido, una reacción automática, una conclusión interna que nadie más ve. Jesús habló de esto cuando describió al fariseo que oraba mirando hacia dentro de sí mismo y hacia abajo sobre los demás. Gracias porque no soy como los otros. Esa frase no nació de la nada. Nació de un corazón que había construido una identidad basada en comparación. Y el problema del orgullo es que siempre necesita un espejo externo para sostenerse. Alguien con quien medirse. Alguien a quien juzgar.
alguien que le permita sentirse por encima. Un joven puede empezar su vida espiritual con un deseo genuino de crecer, pero si no vigila su interior, puede comenzar a observar a otros con una lente distorsionada. Yo sí entiendo esto. Yo sí hago esto. Yo no soy como ellos. Y sin notarlo, la comparación se convierte en alimento invisible del orgullo. Un aprendiz de escultor observaba a su maestro trabajar el mármol. El maestro no tenía prisa. Golpeaba con precisión. Quitaba lo innecesario poco a poco. El aprendiz, impaciente, quería demostrar rapidez. Pero al intentar hacerlo, rompió la pieza. El maestro le dijo en silencio: el problema no es el mármol, es la presión del ego sobre las manos. Así también el corazón. Cuando el ego dirige las manos internas, todo se vuelve frágil. Porque el orgullo no permite proceso. Quiere resultado inmediato. Quiere reconocimiento. Quiere validación. Pero el carácter espiritual no se forma en la comparación. Se forma en la rendición. La Escritura dice que cada uno dará cuenta de sí mismo delante de Dios. No delante de otros. No en comparación con otros, sino en relación directa con Dios. El orgullo, en cambio, constantemente desvía la mirada. En lugar de mirar hacia arriba, mira hacia los lados. Y cuando la mirada se desvía, el corazón también se desvía. Porque lo que alimenta la identidad termina dirigiendo las decisiones. Si la identidad se alimenta de comparación, la paz se vuelve inestable. Siempre hay alguien más arriba. Siempre hay alguien más abajo. Siempre hay un juicio interno activo. Y ese estado no produce libertad. Produce tensión interna. Una necesidad constante de validación. Una incapacidad de descansar en la gracia. Porque la gracia no se sostiene en comparación. Se sostiene en humildad. Por eso el orgullo es tan agotador espiritualmente. No porque sea evidente, sino porque nunca descansa. Siempre está evaluando. Siempre está midiendo. Siempre está defendiendo una posición interna. Y aunque por fuera la persona parezca estable, por dentro vive en movimiento constante de autoafirmación. Un corazón así puede estar cerca de lo espiritual, pero lejos de la paz. Porque la paz no habita donde el yo necesita estar constantemente en el centro. La paz habita donde el yo ha sido rendido. Y ese es el punto donde el orgullo oculto comienza a mostrar su verdadero fruto. Inquietud interna disfrazada de seguridad externa. Una estabilidad aparente que depende de mantener una imagen. Pero por dentro, una tensión constante que solo desaparece cuando el corazón vuelve a la humildad. El orgullo oculto tiene una forma muy silenciosa de crecer. Empieza a convencerse de que ya no necesita aprender tanto. No lo dice de manera directa. No siempre aparece como una frase explícita. Pero se manifiesta en la actitud. En la falta de apertura. En la sensación interna de ya he entendido esto. Y cuando esa mentalidad se instala, el corazón deja de ser terreno fértil para la transformación. Un hombre que viajaba frecuentemente por el mismo camino dejó de prestar atención a las señales. Al principio, cada señal le ayudaba a orientarse, pero con el tiempo empezó a confiar en su memoria más que en lo que veía. Ignoraba advertencias. Pasaba por alto desvíos. Pensaba que ya conocía el recorrido. Y poco a poco dejó de notar cambios importantes en la ruta. No se perdió de golpe. Se desvió sin darse cuenta. Así funciona el orgullo espiritual. Te hace confiar más en tu experiencia pasada que en la guía presente de Dios. Y eso es muy peligroso. Porque la vida con Dios no es estática. No es solo recuerdo. Es dependencia continua. Un corazón humilde dice: Señor, enséñame otra vez. Un corazón orgulloso dice: ya lo sé. Y ese ya lo sé puede cerrar puertas sin que la persona lo note. Porque lo que deja de ser aprendido deja de ser transformado. Jesús confrontó este tipo de corazón cuando habló de los que tenían ojos pero no veían. No por falta de información, sino por falta de apertura interior. El orgullo no siempre rechaza la verdad de forma directa. A veces la reduce, la encierra en categorías conocidas, la acomoda dentro de esquemas ya establecidos. Y todo lo que no encaja, se descarta o se minimiza. Así el corazón se protege de ser confrontado, pero también se protege de ser transformado. Un alfarero trabajaba con dos tipos de arcilla. Una estaba fresca, maleable, lista para ser moldeada. La otra había comenzado a secarse por descuido. Cuando intentaba trabajarla, se quebraba fácilmente.
no porque el alfarero no supiera trabajarla, sino porque la arcilla ya no respondía igual. Así ocurre con el alma. Cuando está abierta, responde a Dios. Cuando se endurece en autosuficiencia, deja de responder igual. Y el problema es que desde fuera ambas pueden parecer iguales. Ambas pueden tener apariencia religiosa. Ambas pueden estar activas. Ambas pueden participar en lo espiritual. Pero solo una sigue siendo moldeable. La otra solo mantiene forma sin transformación. Y esa diferencia es invisible para muchos. Pero no para Dios. La Escritura dice que Él mira el corazón. No la apariencia. No el lenguaje. No la actividad externa, sino la disposición interna. Y la disposición del orgullo oculto es clara. No ser enseñado tan fácilmente. No depender tanto. No ceder con facilidad. No cuestionar lo propio. Y aunque eso pueda parecer fuerza, en realidad es resistencia a la obra de Dios. Porque Dios no solo busca obediencia externa. Busca un corazón que siga siendo enseñable. El orgullo, en cambio, va cerrando esa posibilidad poco a poco. Primero rechaza lo nuevo. Luego se incomoda con lo que lo confronta. Después empieza a filtrar lo que acepta. Hasta que finalmente solo permite aquello que confirma lo que ya cree. Y en ese punto, el crecimiento espiritual se detiene sin que la persona lo note. No porque haya dejado de escuchar, sino porque ya no escucha con apertura. Y cuando el corazón deja de aprender de Dios, empieza a aprender solo de sí mismo. Y eso es el inicio de una desconexión silenciosa. No abrupta, no evidente, pero real. Porque la dependencia ha sido reemplazada por la autosuficiencia espiritual. Hay un punto en el orgullo oculto donde la persona ya no se siente enseñada, sino confirmada. Ya no busca ser transformada. Busca ser validada. Y aunque parezca lo mismo desde fuera, por dentro es completamente diferente. Porque ser enseñado implica apertura. Ser validado implica búsqueda de aprobación de lo que ya se cree. Un corazón humilde entra en la presencia de Dios con una postura interior de corrígeme si es necesario. Un corazón orgulloso entra con una postura de confirma lo que ya pienso. Y esa diferencia cambia todo el camino espiritual. Un escriba caminaba con sus pergaminos bajo el brazo. Conocía la ley. La repetía. La enseñaba. Pero con el tiempo dejó de escuchar con atención a lo que no encajaba con su interpretación. No era que rechazara la ley. Era que la había encerrado en su propia lectura. Y todo lo que la desafiaba le parecía incorrecto. Jesús confrontó este tipo de mentalidad muchas veces. No porque la verdad hubiera cambiado, sino porque el corazón se había cerrado. El orgullo tiene esa capacidad, convertir la percepción en prisión. La persona ya no ve la realidad tal como es, sino tal como su orgullo le permite verla. Y eso crea una ilusión peligrosa. Creer que uno está firme en la verdad, cuando en realidad solo está firme en su propia interpretación. Un joven puede crecer espiritualmente rodeado de enseñanza, pero si su interior no es humilde, puede empezar a filtrar todo a través de su propia experiencia. Esto no aplica a mí. Esto ya lo entiendo. Esto no es necesario en mi caso. Y sin darse cuenta, comienza a construir una espiritualidad personalizada, ajustada a su conveniencia, adaptada a su comodidad, pero desconectada de la verdadera formación del carácter. Un artesano trabajaba con madera fina. Sabía que la madera tenía vetas internas que no siempre eran visibles. Si seguía la dirección de esas vetas, la pieza salía perfecta. Pero si ignoraba la estructura interna, la madera se partía. El orgullo funciona igual. Ignora la estructura espiritual interna que Dios quiere formar. Quiere moldear la vida según su propio diseño, no según el diseño del Creador. Y eso produce quiebres invisibles. No siempre externos, pero internos. Porque la resistencia a ser guiado genera tensión dentro del alma. Jesús habló de esto cuando dijo que no todo el que dice Señor, Señor entra en el reino, sino el que hace la voluntad del Padre. No porque el problema fuera solo decir palabras, sino porque la verdadera rendición no está en el lenguaje, sino en la dirección del corazón. El orgullo oculto puede usar lenguaje espiritual sin rendición real. Puede hablar de Dios sin depender de Dios. Puede servir sin someterse. Puede enseñar sin ser enseñado. Y ese es el punto más peligroso. Cuando la actividad espiritual se separa de la dependencia espiritual. Porque en ese momento, la persona sigue en movimiento.
pero ya no necesariamente en alineación. Sigue avanzando, pero en su propio eje, no en el de Dios. Y esa diferencia es invisible al principio, pero con el tiempo se vuelve evidente en el fruto. Porque lo que nace de la autosuficiencia espiritual puede parecer correcto, pero carece de vida profunda. No transforma desde adentro, solo mantiene estructura externa. Y Dios no está interesado solo en estructura, está interesado en corazón vivo. Un corazón que todavía reconoce: Señor, sin ti no puedo caminar correctamente. Y mientras esa postura exista, hay dirección. Pero cuando esa postura desaparece, la dirección empieza a depender del propio entendimiento. Y ese es el inicio de una desviación silenciosa. No evidente, no inmediata, pero real. Porque el orgullo oculto no siempre destruye la fe, a veces solo la desconecta de la dependencia. El orgullo oculto no solo afecta la relación con Dios en lo espiritual, también distorsiona la forma en que una persona reacciona cuando la vida no sale como esperaba. Porque el orgullo no solo se manifiesta en el yo sé más, sino también en el esto no debería pasarme a mí. Hay una expectativa interna que no siempre se dice, pero se siente, que las cosas deberían funcionar según el propio plan. Y cuando la realidad contradice ese plan, algo se activa dentro. Frustración, resistencia, confusión, a veces incluso enojo silencioso. No necesariamente contra personas, a veces contra la vida misma. Un joven que camina con orgullo oculto puede comenzar a creer, sin darse cuenta, que su manera de ver las cosas es la correcta por defecto. Y cuando algo no encaja, no se pregunta primero qué puedo aprender de esto, sino por qué esto no salió como debía. Esa diferencia parece pequeña, pero revela la raíz del corazón. Un hombre construyó su casa cerca de un río. Durante años, el río parecía estable, predecible, casi decorativo. Pero una temporada de lluvias cambió el comportamiento del agua. El río subió, cambió su curso ligeramente, empezó a acercarse a la casa. El hombre no quiso aceptarlo, pensó que era temporal, ignoró las señales, minimizó el riesgo, y siguió viviendo como si nada hubiera cambiado. Hasta que un día, el agua ya no respetó la estructura que él había imaginado. No fue la fuerza del río lo único que destruyó la casa. Fue la negación de la realidad. Así funciona el orgullo. No solo se resiste a Dios, también se resiste a reconocer lo que Dios permite mostrar a través de la vida. Porque aceptar la realidad a veces requiere humildad, requiere reconocer límites, requiere admitir que no todo está bajo control personal. Y el orgullo lucha contra eso. Quiere mantener la ilusión de dominio, de estabilidad, de control interno. Pero la vida, tarde o temprano, confronta esa ilusión. Jesús habló de construir sobre roca y no sobre arena. No solo como una metáfora de obediencia, sino de fundamento interno. Porque la diferencia no está en lo que se construye por fuera, sino en lo que sostiene por dentro. El orgullo construye sobre percepción propia. La humildad construye sobre dependencia de Dios. Y cuando llegan las pruebas de la vida, ambas estructuras son reveladas. Una resiste porque está anclada. La otra se quiebra porque está basada en el yo. El orgullo oculto también se manifiesta en la dificultad para rendirse cuando no se entiende el proceso. Si algo no tiene sentido inmediato, el corazón orgulloso se inquieta. Quiere explicación, quiere control, quiere coherencia según su lógica. Pero la vida espiritual no siempre funciona así. Hay momentos donde la fe no es entender, sino confiar. Y eso es exactamente lo que el orgullo resiste, porque confiar implica soltar el control interno. Implica aceptar que no todo se interpreta desde la propia perspectiva. Implica reconocer límites de comprensión. Y eso hiere la autosuficiencia. Un niño que intenta dirigir su propio camino puede frustrarse cuando el padre lo corrige o lo redirige. No porque el padre esté equivocado, sino porque el niño quiere autonomía antes de tiempo. Así actúa el orgullo espiritual. Quiere autonomía sin madurez, dirección sin dependencia, resultados sin rendición. Pero el camino de Dios no se adapta a esa lógica, porque Dios no está formando solo resultados, está formando carácter. Y el carácter solo se forma cuando el corazón aprende a rendirse incluso cuando no entiende. El orgullo, en cambio, quiere entender primero para luego obedecer. Pero la fe verdadera muchas veces funciona al revés. Obedece,
y luego entiende. Y esa inversión de orden es donde el orgullo se revela, porque muestra si el corazón sigue confiando en su propio entendimiento, o si está dispuesto a depender de la sabiduría de Dios. Al final, el orgullo no se revela en los momentos de victoria, sino en la forma en que el corazón permanece cuando nadie lo está mirando, porque se puede hablar de humildad, se puede actuar con apariencia de fe, se puede incluso servir, orar y participar en lo espiritual, y aún así tener un corazón elevado en secreto, un corazón que depende más de sí mismo que de Dios, un corazón que se justifica a sí mismo en silencio, un corazón que resiste ser moldeado. Y la Escritura no lo deja ambiguo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No es una frase decorativa, es una realidad espiritual. Donde hay orgullo oculto, hay resistencia divina. No porque Dios deje de amar, sino porque Dios no valida la autosuficiencia del corazón. Pero hay algo aún más profundo en todo esto. El orgullo nunca es el final del camino si el corazón está dispuesto a volver a la verdad. Porque Dios no solo confronta al orgulloso, también lo invita a descender, a soltar, a reconocer, a volver a depender. Un hombre caminaba orgulloso de su conocimiento espiritual. Creía que ya entendía mucho, hasta que un día, en silencio, se dio cuenta de que había perdido la paz interior. No de golpe, sino poco a poco. Y en ese vacío, entendió algo que nunca había considerado. Había estado avanzando sin dependencia, solo con estructura, solo con información, pero sin vida profunda. Ese momento de honestidad fue el inicio de un cambio real, porque la humildad no comienza con perfección, comienza con reconocimiento. Reconocer que sin Dios, el corazón se desvía. Reconocer que la autosuficiencia espiritual es frágil. Reconocer que incluso lo correcto puede volverse peligroso si nace del orgullo. Y ese reconocimiento no destruye, despierta, restablece dirección, vuelve a abrir lo que el orgullo había cerrado. La buena noticia en medio de todo esto es que Dios no se aleja del orgulloso para siempre. Él resiste, pero también espera el quebranto. No un quebranto de condena, sino de rendición. Un momento donde el corazón deja de sostenerse a sí mismo, donde deja de justificar, donde deja de compararse, donde deja de controlarlo todo internamente, y vuelve a decir lo único que realmente lo reordena: Señor, te necesito. Ahí comienza la restauración, no en la fuerza, sino en la humildad, no en el control, sino en la dependencia, no en la elevación del yo, sino en el descenso del corazón. Y cuando el corazón desciende, la gracia vuelve a fluir, porque donde el orgullo se rompe, la presencia de Dios vuelve a habitar con libertad.